Adelante. Bienvenido, Juan. Qué bueno, qué lindo volver a verles, Gabriel y Benjamín. Un saludo, mis respetos para ustedes que dirigen la iglesia amada del Señor, la iglesia de Dios de la profecía en toda América Latina. La verdad que yo hace 15 años atrás yo no conocía de esta iglesia. De vez en cuando tal vez veía algún logo, alguna iglesia en algún lugar de mis viajes de América Latina, pero es recién hace una década atrás, conociéndoles a ustedes y haciendo la alianza estratégica con la Iglesia de Dios de la Profecía, entre muchas otras denominaciones y concilios con los que tenemos acuerdos, que he llegado a tener una linda apreciación, una linda amistad y realmente un profundo respeto por el trabajo que hacen en la misión de Dios. También los felicito por el proceso educativo que veo que están llevando a cabo, donde cientos de pastores y de líderes están siendo entrenados en estudios bíblicos, estudios teológicos, misionológicos, y la verdad que por todo ello los felicito grandemente. Muchas gracias por el privilegio, por la invitación de estar aquí. Será lindo los días que regresen pronto para poder tener esas reuniones cara a cara, las conferencias, las capacitaciones, y luego por la noche un partidito de fútbol. Así que compartimos esa pasión. Me alegro también de haber podido escuchar los últimos 10 minutos donde ustedes conversan sobre la vacuna y de traer enseñanzas respetuosas y enseñanzas que ayudan a crear conciencia donde hay tanta confusión sobre estos temas. Y simplemente quiero dar testimonio que ahorita mismo, mientras nosotros estamos haciendo esta conversación, mi esposa Angélica está en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, porque la citaron, es maestra, trabaja con los niños y las maestras los ponen adelante con los obreros de salud para recibir la vacuna, y en esta misma hora está recibiendo su primera dosis de la vacuna para así luchar contra este coronavirus y hacer su parte en la enseñanza de la niñez. Así que animo a todos los que escucharon que confíen en lo que Gabriel y Benjamín están diciendo. Bueno, sin más, ¿por qué no entramos en el tema? Entonces, adelante. Me han invitado a hablar un poquito sobre el tema de liderazgo adaptativo. ¿Quién de nosotros no califica para decir necesitamos poder adaptarnos a las situaciones, cambios económicos, cambios de salud, pandemia global, cambios de liderazgo, cambios de filosofía, cambios de gobierno, tantas cosas que están ocurriendo en el panorama mundial y en nuestros países? Muy importante que nosotros podamos, como líderes cristianos, como líderes que servimos al Dios Todopoderoso, guiados por el Espíritu Santo para la gloria del Padre, que nosotros también podamos aprender algo sobre el liderazgo adaptativo. Sobre esto se ha escrito mucho y se está hablando mucho, obviamente porque es un tema relevante para todos nosotros. Quisiera comenzar, no sé, Gabriel, si podemos poner ahí la pantalla. Hay una pequeña caricatura, son 3 láminas seguiditas que podemos mirar. Esto trae la pregunta, ¿quién quiere un cambio? Cuando uno habla de cambio, generalmente la gente puede sonreír y decir sí. Cuando es un cambio positivo, le damos la bienvenida. Pero la segunda pregunta en la próxima lámina es, ¿quién quiere cambiar? Y ahí rápido, generalmente la gente baja la mano, porque una cosa es querer cambio, otra cosa es pedir que uno mismo sea el que sea transformado y que cambie. Y si al final preguntamos quién quiere liderar ese cambio, la gente se desaparece, porque el cambio generalmente trae con ello un sentido de pérdida. Hay que reconocerlo, hay cambios positivos, pero hay cambios que simplemente traen un sentimiento de pérdida. Y a veces hay que pasar a través de la pérdida para luego tener mayor ganancia en términos de influencia o en términos de economía o en términos de bienestar o en términos de la misión a la que Dios nos ha llamado.
es interesante que podemos aprender de los científicos también, aún aquellos con los que no necesariamente compartimos su filosofía en la enteridad, pero podemos aprender algo. Y Charles Darwin dijo, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, sino aquella que es más adaptable al cambio. O sea que no siempre, aún en la naturaleza, en la observación de la naturaleza, los científicos ven que no es necesariamente el más fuerte, sino el que está dispuesto a adaptarse. No solo vemos esto en los animales, por ejemplo, de la naturaleza, lo vemos también en los ecosistemas forestales. Por ejemplo, si analizamos, podemos ver en una foresta, puede haber plantación de árboles, un crecimiento rápido, este se desarrolla, y luego todo lo que ha crecido y se ha desarrollado trata de conservarse. Hay un esfuerzo de conservar lo que se ha ganado. Y después de ese desarrollo y esa conservación, normalmente hay cambios en el ecosistema y normalmente va a ocurrir, en este caso en el ecosistema forestal, una chispa que da una válvula de escape, y a veces hay estos incendios espontáneos que ocurren en la naturaleza, pero que a través de ese dolor ocurre una renovación y una reorganización del ecosistema para volver a crecer con nueva naturaleza en un nuevo ecosistema, y el ciclo comienza. Nos dicen los estudiosos del liderazgo adaptativo que no es muy diferente en nuestra propia capacidad adaptativa. Todd Bolsinger, del autor Canoeing in the Mountains, habla de que es la habilidad de enfrentar las presiones adaptativas, definiendo los problemas y las soluciones y el desequilibrio resultante. Normalmente cuando ocurren cambios que pueden ser dentro del sistema o del subsistema de una iglesia o una organización, o los problemas, los desafíos que ocurren externamente a la iglesia o nuestras instituciones y organizaciones, estos cambios crean un desequilibrio en todo el sistema, ya que una cosa está relacionada a la otra. Entonces queremos seguir con esta lámina que dice el iceberg de la ignorancia. La razón es que necesitamos adaptarnos en comunidad. Y si hay una cosa que quisiera que recordaran es esto. Muchas veces los problemas técnicos lo podemos resolver simplemente buscando a alguien que tiene mucho conocimiento en esa área técnica y viene y resuelve. Eso funciona. Se busca a las autoridades y nos resuelven los problemas técnicos. Los problemas de liderazgo adaptativo tienen más que ver con creación de nuevos hábitos y de poder enfrentar cambios dinámicos y rápidos que están ocurriendo dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Y entonces aquí hay que enfrentarlo en comunidad, no solo, no con llaneros solitarios, sino enfrentarlo con nuevos hábitos y en comunidad. ¿Por qué? Porque según esta lámina, en un estudio que hicieron desde Japón, vieron que la mayoría de los problemas es como un iceberg, como un témpano de hielo, donde solo el 4% de los problemas organizacionales los conoce la alta gerencia, otro 9% la gerencia intermedia, ya un poquito más abajo del agua son los problemas que son conocidos por las jefaturas intermedias, pero 100% de los problemas los sienten los colaboradores que están en primera línea. Esto es en el mundo corporativo. Me pregunto cómo será en la iglesia del Señor cuando nosotros como líderes vemos algunos de los problemas, pero tal vez no estamos sintiendo los problemas que todo el sistema organizacional está sintiendo cuando enfrenta grandes desafíos o grandes cambios, como por ejemplo ahora con la pandemia. Seguimos adelante. Eric Hoffer dijo esto que me encanta. Dice, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Hasta ahora hemos mencionado un par de cosas, que el cambio es certero, siempre va a haber cambio, sea dentro del sistema, en los subsistemas o en el entorno en el que el sistema habita.
Número 2, que vale la pena formar nuevos hábitos. Número 3, que es bueno confrontarlo en comunidad y entender que solo en comunidad podemos entender todas las esferas de los desafíos que nos enfrentan. Quisiera presentarles un término militar. En inglés se dice VUCA, pero en español lo he traducido VICA. Los militares entran en una situación de guerra o en una misión militar y han reconocido que apenas empiezan los primeros fogueos de la misión, en el primer día o el segundo día, ya hay situaciones donde el plan necesita cambios porque uno nunca sabe cómo el enemigo se va a mover y no lo hace a veces de forma esperada. Esto crea un entorno VICA. ¿Qué significa VICA? 4 palabras. Una situación volátil, o sea que hay una tasa de cambio creciente muy rápida. Es una situación volátil. Segundo, es una situación con mucha incertidumbre. Hay menos claridad sobre el futuro y cómo manejar esa situación. Hay complejidad, multiplicidad de factores de decisión. Y cuarto, hay situaciones ambiguas donde hay varias posibilidades. No hay solo una respuesta correcta, sino que la situación es ambigua. Este entorno VICA, según nos dicen los estudiosos, es una situación que entonces uno tiene que entender cuál era el fin que se tenía en mente y si el plan actual no está funcionando, qué cambios, qué tenemos que hacer para poder lograr la misión, cómo nos adaptamos frente a un entorno VICA para poder enfrentar esas amenazas o esas ambigüedades que vienen hacia nosotros. Y déjenme decirle, hermanos, que se espera que en el futuro los cambios solo sigan llegando más y más rápido. Así que tenemos que acostumbrarnos al cambio y no solo al cambio, sino al liderar el cambio en la misión de Dios. Ahora, déjenme explicar una cosa que a veces la gente lo súper espiritualiza. Quiero aclarar algo. La palabra de Dios siempre seguirá siendo la palabra de Dios. Fundamentamos nuestra misión en la palabra de Dios y en la guianza del Espíritu Santo. Habiendo dicho eso, tomamos una comprensión bíblica que entiende que nuestro entorno puede ser un entorno cambiante y necesitamos ajustar el cómo hacemos la misión. La palabra sigue siendo la misma palabra, el Espíritu sigue siendo el mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero habiendo dicho eso, entendemos que ese mismo Dios, ese mismo Espíritu Santo nos da la capacidad de adaptación a los cambios que enfrenta la iglesia. Permítame poner el VICA entonces con algunas opciones que debemos de considerar en la próxima lámina. Primero, esa vela podemos transformar a visión. Si podemos tener un futuro preferido que está claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, una de las funciones de nosotros como líderes de iglesias y de organizaciones misionales es de tener una visión clara y preferida que a pesar del cambio constante es hacia esto que vamos. Hacemos los ajustes necesarios, pero la visión es clara. Podemos entrar en estos momentos de ambigüedad con intencionalidad. Y para tener intencionalidad es importante escuchar para aprender. A veces hacemos preguntas, pero ya tenemos las respuestas prehechas o precocinadas. Es importante para el líder cristiano de hoy tener sus bases y fundamentos bíblicos, guiados por el Espíritu Santo, pero dispuestos a escuchar al otro, a escuchar al prójimo, y de esta manera también mostrar el amor que uno tiene para la misión de Dios. Tercero, la confianza. Podemos como líderes confiar que Dios es el que tiene un plan y está hasta usando esta pandemia global, las situaciones económicas, políticas, etcétera, para su gloria, y que nosotros podemos entrar con la confianza de dar testimonio cristiano aún en estas situaciones cambiantes. Podemos comunicar pasos y procesos con calma, ayudando a las personas que están pasando por situaciones muy difíciles, aprovechar estos tiempos para comunicar la fe, la esperanza y el amor que vienen
a través de Jesucristo. Y finalmente, tener apertura para que el cambio se haga liderado en colaboración con otros. Ya no es un tiempo para llaneros solitarios, es un tiempo para la colaboración y aprender en comunidad. Por ejemplo, las iglesias se han dado cuenta que los jóvenes, que a veces antes los teníamos solo en una sala para que tengan su reunión de jóvenes, nos pueden ayudar y tener una participación frontal y central, ayudándonos con sus conocimientos de tecnología. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos apoyado en las nuevas generaciones y en los jóvenes para que nos ayuden a hacer la misión de sembrar, de hacer discípulos digitales y de sembrar iglesias digitales y de poder bregar en estas situaciones difíciles? Quiero pasar a la próxima etapa para ir concluyendo. Dice Todd Bolsinger que para líderes en la iglesia enfrentando este momento misional, hace falta remarcar las estrategias templocéntricas basadas en membresía y la provisión de servicios religiosos al público y pasar de eso a ser puestos de avanzada en la misión del reino de Dios, capacitando a nuestras congregaciones a descubrir expresiones fieles de nuestra identidad corporativa en un mundo cambiante. Me encanta esta frase de Todd Bolsinger, de que tenemos que pasar de un templocentrismo basado solo en membresía y una provisión de servicios religiosos y entendernos bíblicamente como gente creada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, centrada en Jesucristo, a ser puestos de avanzada de la misión del reino de Dios y a capacitar con nuestra influencia a nuestras congregaciones, que son las personas, no los templos, sino los templos vivientes, los ladrillos, las piedras con las que Dios construye su amada iglesia, a descubrir expresiones fieles, o sea, basadas en la palabra de Dios, pero relevantes a nuestra cultura, y de esta manera tener una identidad corporativa en nuestras congregaciones que venimos con fe, esperanza y amor a un mundo cambiante. No debemos tener temor, debemos de hacerlo con calma y con convicción de que Dios está con nosotros. Termino con 7 conclusiones, 7 consideraciones que pongo a su disposición para conversación y luego lo conversamos un poco. Quiero primero enfatizar que tenemos una oportunidad de pasar del micrófono a la formación de comunidad. Permítame explicar un poco. Creo que en algunas de nuestras iglesias tenemos una adicción al micrófono y pensamos que si no hay micrófono, no hay iglesia, que si no hay micrófono desde el cual predicar un sermón fogoso, y no hay nada de malo con ello, que no tenemos iglesia. Creo que la pandemia nos ha permitido aprender que tenemos que pasar del micrófono a la formación de comunidad y que esto nos va a ayudar también post pandemia a ser la iglesia que Dios siempre ha querido que seamos, que no se trata tanto del micrófono, se trata de formar comunidad de creyentes, de hombres y mujeres, jóvenes y viejos que son discípulos del Señor y que miran hacia afuera de las 4 paredes para servir a Dios con los talentos que el Espíritu Santo le ha dado. Número 2, debemos de pasar del púlpito a empoderar a otros. El púlpito puede ser importante y gloria a Dios por los que tienen el don de la predicación. Ciertamente es algo que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia como don y como regalo. Pero no podemos quedarnos pensando que iglesia es igual a púlpito. Tenemos que pasar de púlpito a empoderar a otros, así al estilo de Efesios 4, que nuestra tarea como líderes es empoderar a hombres y a mujeres a encontrar su don y a usar ese don para el bien del mundo. Hay un misiólogo que hablaba de las 3 conversiones. Primero es la conversión a Cristo. Segundo, la conversión a su iglesia. Si amas a Cristo, ama a su iglesia. Pero la tercera conversión, tal vez la más difícil, es que si amas a Cristo, también amas a la iglesia y ésta debe de amar al mundo. Porque para ello el Espíritu Santo ha empoderado a la iglesia para ser la enviada del Señor. ¿Enviada a dónde? Al barrio, al mundo, a nuestra vecindad.
a las naciones. Tenemos que pasar a empoderar a otros y ver nuestras funciones como pastores y líderes como una de empoderar y animar y equipar a otros. Tercero, tenemos que pasar del egocentrismo a construir plataformas para otros. Me perdonan, yo no sé si esto ocurre en la Iglesia de Dios de la Profecía, pero en otras denominaciones, incluyendo la mía, esto sí ocurre. Hay mucho egocentrismo donde la tarea misional gira alrededor del líder. Tenemos que sacar de paso eso que no es bíblico y pasar a un liderazgo a la manera de Jesús, que es morir a uno mismo para resucitar a la vida de la comunidad, a construir plataformas para que otros puedan entonces brillar y exponer sus dones para el bien del mundo. Número 4, tenemos que pasar del hombre orquesta al director de orquesta, o sea, del hombre orquesta a creer y practicar lo que decimos los evangélicos que creemos, lo que nos sacó en la Reforma Protestante del siglo XVI del catolicismo romano. Una de las quejas era de que no practicaban el sacerdocio de todos los creyentes. Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros hablaron del sacerdocio de todos los creyentes y que todos nosotros estamos empoderados por el Espíritu Santo para hacer la obra. Sin embargo, en nuestras jerarquías, a veces en nuestros procesos de credenciales, nosotros hemos hecho algo para elevar a los pastores y poner por abajo a los creyentes, cuando justamente lo que nos pone como evangélicos y pentecostales es el sacerdocio de todos los creyentes, lo que tenemos que estar no solo predicando, pero practicando, y no centrarlo tanto en el hombre orquesta que toca todas las partes, sino que es uno que anima a que todos puedan tocar su instrumento, aquel guitarra, aquel una zampoña, aquel una quena, aquel un charango, aquel un bombo, según los dones que Dios le ha dado, para que la música sea gloriosa para el Señor y para el bien del mundo. Número 5, tenemos que pasar de los números a una mayordomía total. Voy terminando. De los números a la mayordomía total, a lo que me refiero aquí es de que tenemos dos números que normalmente la gente considera como el estándar de la iglesia saludable. ¿Cuánta gente llega el domingo y el miércoles al estudio bíblico? ¿Y cuánto dan en sus ofrendas y diezmos? Y hemos reducido el evangelio y el bienestar de la iglesia a esos dos números. Ahora, no me entienda mal, es importante que estén llegando las personas a las reuniones, es bueno que nos reunamos, es bueno que estemos dando, pero ¿qué tal si cambiamos de estos dos números a una mayordomía total, a entender que las personas están hechas como la huella digital de una persona? Ninguna es igual a la otra, todas tienen su propia huella y Dios ha puesto su impronta, o sea, nos ha hecho a imagen de Dios y tenemos algo que contribuir a la comunidad y a través de la comunidad eclesial, a través de la iglesia del Señor, a través de nuestras comunidades de fe, nuestras congregaciones, tenemos que hacer una mayordomía total de los dones, de las finanzas, de las capacidades institucionales, de las enseñanzas, para que éstas sean entonces desplegadas a un mundo doliente que necesita de la fe, la esperanza y el amor y las buenas nuevas del Evangelio de que Cristo vive, que ha resucitado y que está haciendo todas las cosas nuevas. No se trata solo de salvar almas, sino que incluye esto, pero se trata de la renovación de todas las cosas en Cristo Jesús. Así como Isaías 65, le animo a que lea Isaías 65 y Apocalipsis 21 en una sola sentada. Isaías 65, ahí Isaías tiene la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y luego Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis 21, también dice, y veo un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en el versículo 5 del capítulo 21 de Apocalipsis, dice Jesús, he aquí, estoy haciendo todas las cosas nuevas. Nuestro rol es participar en mayordomía total, empoderados por el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, para la gloria del Padre, en transformar todas las cosas, porque Dios lo está reclamando para sí. Él no solo quiere las almas, Él quiere todo. No le deja ni un centímetro de este mundo que Él creó y que a Él le pertenece, no se lo va a dejar al diablo. Le pertenece a Dios. Número 6,
que tenemos que pasar de los templos o del templocentrismo a pensar en el reino de Dios. Todos los teólogos del Nuevo Testamento que tienen debates entre sí sobre muchos temas están de acuerdo por lo menos en esto, de que el Nuevo Testamento no se puede hablar de ello sin hablar de que se trata de la venida de Jesucristo, que vino a anunciar las buenas nuevas de que en su venida irrumpió el reino de Dios de una forma impresionante en la historia del ser humano, y que se trata de la llegada del reino de Dios en Jesucristo para su honra y su gloria. Y el día de Pentecostés es el día que el Espíritu Santo entonces fue echado sobre toda carne para que la iglesia sea empoderada como señal del reino de Dios. Así que pasemos de los templos a pensar en el reino y cómo nuestras congregaciones, aún los edificios, son una bendición para amar al mundo. Y número 7, tenemos que pasar de las jerarquías cristianas a ser siervos del mundo. Una de las cosas que he notado en mis viajes y mis visitas a diferentes concilios es que se nota en cuáles hay un espíritu de servicio y un espíritu de lavarle los pies a los demás, y en cuáles hay jerarquías donde se trata más de preservar la posición o el salario de uno mismo. Entonces, quisiera que pensemos y también conversemos un poco cómo podemos pasar de esas jerarquías cristianas, y nada de mal con tener un plan organizacional y entender quiénes son los líderes de cuál función y de cuál, no estoy hablando en contra de eso, pero sí estoy diciendo que cuanto más responsabilidad le da el Señor a uno, más importante que siga lavando los pies y demostrando que somos siervos del mundo, que hasta estamos dispuestos a dar la vida si fuere necesario para seguir en los pasos del Señor, en su proyecto de transformar este mundo para que caiga bajo la soberanía de Dios, para que caiga bajo la fe, la esperanza y el amor que solo el Evangelio puede traer. Bueno, esas son algunas ideas que quería traer en cuanto a liderazgo adaptativo. Termino con esta última lámina y entonces las podemos sacar. La misión de la iglesia es ser una señal del reino de Dios al comunicar, y no solo comunicar, sino encarnar el mensaje de fe, esperanza y amor en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios el Padre. Felicito a la iglesia de